a más generaciones, al canal de YouTube. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse. ¿Cómo recibimos la iglesia a los que se conectan? Si nunca nos has visitado, puedes venir. Estamos al puro frente del Parque de San Francisco de los Ríos. Eres bienvenido cuando gustes. Bueno, iglesia, y para comenzar, ¿a quién le gustan las historias? A mí me gustan muchísimo. Y me encanta ver películas de Navidad y me encanta escuchar historias de Navidad. Y hoy quiero hablarles acerca de la historia de la Navidad, el nacimiento de Jesús. La palabra Navidad está relacionada con natividad, ¿verdad? Que es nacimiento. Pero por los años a la natividad se le fue diciendo Navidad. Y hoy lo que estamos celebrando es la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y lo que quiero hacer hoy es muy simple. Voy a leer unos versículos relacionados con la historia del nacimiento de Jesús. Voy a expandir su pensamiento un poquito sobre estos capítulos en Mateo 1, Lucas 1, y luego les daré una idea. Es muy sencillo. Es solo una idea de esos párrafos que voy a leer, pero por eso necesito que me pongan mucha atención. Y mientras escribía este pasaje o este mensaje, pensaba en aquellos que pueden estar enfrentando algo que no planearon hoy. Algo que ha salido un poco diferente de lo que pensaban. Y han tenido lo puedo llamar un cambio de planes. Mi mensaje para la Navidad de hoy se llama "Esto no era lo que tenía planeado". ¿Lo pueden decir conmigo? Esto no era lo que tenía planeado. Y usted va a decir, ¿a qué se relaciona eso con el nacimiento de Jesús? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Pero tengo una curiosidad. ¿Cuántos de aquí son organizados por naturaleza? ¿Ok? O sea, si usted empezó a planear la cena de Navidad desde octubre, déjeme decirle que usted es un organizado, una persona muy organizada. Tengo una prima que desde octubre me estaba escribiendo qué vamos a hacer para Navidad, y desde octubre ya habíamos reservado un Airbnb para irnos toda la familia allá a la montaña. Y como a finales de octubre ya tenía todo el menú listo y ya tenemos todo planeado, ¿verdad? Pero si usted aún no ha comenzado con sus compras navideñas, déjenme decirles que no son personas organizadas, son improvisadores. Estamos los organizados y los que improvisan, ¿verdad? Pero ya sea que seas organizador o improvisador, cuando la vida cobra un rumbo distinto al que planeamos, cómo nos entristece, ¿cierto, no? Cómo nos duele el corazón cuando las cosas no salen como lo planeamos. Cómo nos duele saber que eso que visualizamos para el futuro no sucedió como nosotros queríamos. Me duele saber cuántas personas que conozco hoy están buscando un trabajo que tal vez nunca planearon buscar, porque tal vez estaban en su mejor momento, ¿verdad? ¿Cuántas personas tan cercanas a mí, y sé que algunos de ustedes tal vez hoy están diciendo, esto no era lo que yo tenía planeado? ¿Cuántas personas aquí este año lucharon unas batallas médicas y decían, esto no era lo que yo tenía planeado para este año? Incluso podríamos decirlo de una forma más simbólica. Hoy tal vez en tu casa hay una silla vacía, una persona que se fue, un amigo que se fue, y hoy esta Navidad usted planeaba estar con esa persona, pero esa silla está vacía y tú dices, esto no era lo que tenía planeado. Nuevamente, cuando enfrentamos cosas que no planeamos, podemos estar ahí en un momento donde nuestra fe está tambaleando y terminamos preguntándonos, Dios, ¿eso está bien? ¿Dónde estás? ¿Por qué permites esto? Esto no era lo que yo tenía planeado. ¿Qué está sucediendo? Dios, ¿dónde estás? ¿Qué sucede? Esto no era
nos imaginemos cosas, porque a lo largo de esta historia no se cuentan muchos detalles, ¿verdad? Porque esta historia no pasó en segundos como lo leemos, pasó meses y hasta años, ¿verdad? Hay tantas cosas que sucedieron de las que no sabemos, como por ejemplo, si yo les resumiera mis últimos 6 meses de este año, yo les podría decir que este año cumplí uno de mis sueños, que fue aprender a esquiar. Este año fuimos de vacaciones a Denver, Colorado. También cumplimos un sueño de llevar a las chicas a conferencia Prisma y Más Vida en México, que también fue un sueño. Pero detrás de todos esos puntos importantes que les di acerca de mi último semestre del año, hay cosas que tuvieron que pasar para llegar a lograrse esta meta. Pero no las cuento porque son muchos detalles, pero sí algo tuvo que suceder para llegar a cumplir esto. Entonces, lo que quiero es que hoy podamos imaginar juntos estos detalles de la historia del nacimiento de Jesús, de los cuales no tenemos acceso, pero probablemente así pudo haber sucedido, ¿sí? Ojo, advertencia, estos detalles no están en la Biblia, ¿verdad? Es algo que vamos a imaginar juntos, es algo que vamos a leer entre líneas, ¿sí? Y alguno de esos detalles es que yo pienso, ¿cómo se conoció María y José? ¿Cómo fue? Eso no está registrado en los evangelios, ¿verdad? Pero se tuvieron que haber conocido de alguna forma, ¿verdad? De cierta manera. No es exactamente como les digo lo que pasó, pero vamos a usar nuestra imaginación. Solo imaginemos que es un martes por la noche. ¿Y qué pasa los martes por la noche en Más Generaciones? ¿Qué hay? Grupos pequeños, ¿sí? Entonces María se estaba listando para irse a un grupo pequeño, ¿verdad? Y va al grupo pequeño de Más Generaciones. Era un adolescente, entonces iba a un grupo de jóvenes. María era una adolescente. Entonces llega a su grupo de jóvenes y como todo joven va y se sienta con su grupito de amigas, ¿cierto, no? Y resulta ser que hay un líder nuevo predicando en su grupo de jóvenes. Muy, muy guapo, alto. Vea, es que eso me acuerda cuando conocí a Baila. Era guapo. Perdón, es guapo, alto, tocaba el teclado y sabía sobre todo de la palabra de Dios. Y eso empezó en mi corazón, ¿verdad? Yo, uy, qué muchacho más guapo. Entonces me imagino a María diciéndole a sus amigas, ¿y ese líder? ¡Ay, qué guapo está ese líder! Y entonces el líder está hablando de Isaías, de la profecía cuando iba a nacer Jesús, ¿verdad? Y entonces mientras hablaba hacía caras graciosas y María más se derretía, ¿verdad? Y entonces después de terminar la enseñanza, como todos los jóvenes se van con sus grupitos, ¿verdad? Y entonces el líder José se les acerca, ¿verdad? Y empieza a hablar y empieza a tirarle miradas a María, ¿verdad? Y María empieza a hacerle preguntas y empieza, ay, ¿usted en qué trabaja? Entonces José le dice, ay, yo hago muebles, yo soy carpintero. Entonces María en su mente dice, oh, y el novio anterior que yo tenía vivía con su mamá, no trabajaba y jugaba play. Pero este sí promete, este tiene futuro, ¿verdad? Este es un hombre trabajador, sí me visiono con él, sí me caso, ahí me caso, ¿verdad? Entonces la noche termina y ella se queda pensando, ¿será que sí le gusté? ¿Será que se acercó a hablar conmigo porque le gusté, verdad? Entonces a la otra semana, el otro martes, María se alista, se pone bonita y va a su grupo pequeño esperando ver a José. Pero ella dice, ¿será que José sí le gusté? Entonces, bueno, a José le gustó, se perfuma ahí como hacen los jóvenes de ahora que hasta me dejan en el segundo piso de la casa aromatizado de su perfume que se ponen, ¿verdad? Se perfumó, se bañó y al terminar el grupo pequeño invita a María a tomarse un cafecito. A María hasta que se le acelera el corazón, ¿verdad?
ella estaba enamorada de su primer amor, y entonces él le dice: "Ay, es que vieras que usted me atrajo, quiero pasar más tiempo con usted, quiero conocerla". Entonces un día todas las canciones de amor empiezan a cobrar sentido, ¿verdad? Cuando uno está enamorado: "Y llévate a la cima del cielo". Y entonces María escuchaba las canciones y lo único que hacía era pensar en José, ¿verdad? Ella se da cuenta que esto va en serio, porque empiezan a pasar los meses. Cuando él le compró una capibara de peluche, y ella duerme todas las noches con esa capibara abrazados, ¿verdad? Y ella no tiene idea de que José ha estado ahorrando los muebles que vendían, porque él pretendía pedirle que se casara. Entonces un día José compra un anillo y le dice a su amigo de producción que tome las mejores fotos, que esté escondido por ahí, porque cuando él le vaya a pedir matrimonio tiene que capturar el momento para subirlo a Instagram. Entonces van caminando ahí por la orilla del mar de Galilea, ¿verdad? Ahí caminando, bien romántico en el atardecer, y un pronto a otro José sí, y le dice: "¿Te quieres casar conmigo?". ¿Y cómo hizo Yatsiri cuando Campbell le pidió matrimonio? A ver, sí, acepto, ¿verdad? ¡Qué lindo! Y entonces María llora, dice sí, y su mamá, la que es controladora, la que es organizadora compulsiva, empieza a planear la boda, empieza a invitar a sus amigos, empieza a decirle a todo: Galilea, Nazaret, Belén, lo publica en los periódicos. ¿Pueden visualizar eso que está pasando? Solo imaginen, ¿verdad? Eso no sabemos si esto pasó, pero algo así tuvo que haber pasado, algo así. Entonces, luego que hicieron, como toda pareja de jóvenes, Yatsiri y Cam, ¿qué están haciendo ustedes ahorita? Después de que Cam le pidió matrimonio, están planeando la boda. Ya estos jóvenes tienen todo su homenaje de la casa comprado, ya tienen su refri, ya tienen su cocina, sus platos, y empiezan a planear un futuro. No sé, tal vez José quería irse a vivir, no sé, a Belén o a Israel, no sé, Egipto, no sé. Tal vez dijeron: queremos tener un hijo y una hija. A la hija le vamos a poner María como su mamá, y a su hija tiene que ser como David, como el rey David, ¿verdad? Y entonces empiezan a planear detalles que no conocemos, pero sí hay un detalle muy, muy especial que sí conocemos. Ellos, siendo novios comprometidos, deciden guardarse para Dios, deciden no tener intimidad hasta que estuvieran casados. Entonces están haciendo planes, y un día María tuvo el encuentro más especial y santo de toda su vida. Se le aparece el ángel Gabriel con un gran mensaje que iba a hacer que sus planes cambiaran. Vamos a leer Lucas 1, del 30 al 1. Entonces el ángel le dijo, ¿qué le dijo el ángel? ¿Por qué? Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Y ella seguro, como suave. Es que usted no se ha enterado, Gabriel, que yo estoy comprometida con José. Y José y yo aún nada de nada. Él y yo tenemos un plan y nos vamos a guardar hasta que nos casemos. Solo puedo imaginar esta jovencita que ama a Dios, que está enamorada de José, se va a casar, pero su Dios la ha elegido para algo especial, para una misión especial. Ella piensa para sí misma: no puedo esperar a contarle a José, porque José es un líder de la iglesia, es cristiano. Uy, esta va a ser la mejor noticia, vamos a tener al Salvador del mundo juntos, ¿verdad? Ella está deseosa de contarse. Va y le dice a José que estaba embarazada: José, ¿sabes qué? Estoy embarazada.
Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse. Ellos tenían un plan, ¿verdad? Se habían comprometido para casarse. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, cambió de plan. Se les cambió el plan por completo. Ella quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Ella va y le dice a José: oye, estoy embarazada por el Espíritu Santo. Me la imagino toda emocionada, ¿verdad? No sabemos cómo él le responde, pero sí sabemos cómo él se siente. Él se siente muy, muy herido, muy decepcionado, muy alterado, porque lo vemos en el versículo 19. Mateo 1:19. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. ¿Por qué decidió romper su compromiso? Porque estaba herido, porque se sentía decepcionado. Es lo que sabemos. José estaba devastado, estaba destrozado, humillado, tenía el corazón roto. Lean entre líneas. Ya él había dado el depósito no reembolsable para el salón de bodas. Ya todas las invitaciones se habían mandado, ¿verdad? De alguna manera él tenía que decírselo a su mamá, a su papá, a sus amigos. Él iba a ser humillado públicamente, y peor aún, de la humillación pública, él decía: ahora sí, van a decir que no me digan en la sinagoga, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero eso pasaba, porque era de un hombre de carne y de hueso, así como tú y yo, porque muchas veces leemos en la Biblia y pensamos que son cuentos ficticios, pero no, eran hombres tan reales como tú y como yo, que sentían, que se dolían. ¿Sabes? Él creía que Dios los había unido, él se estaba guardando para ella, y ahora ella pues apareció con una bendición, ¿verdad? Entonces él estaba furioso y destrozado. ¿Pueden creerlo? José estaba pensando: estoy tratando de servir a Dios ahora, estoy tratando de ser obediente, oye, me he guardado de la tentación, me he cuidado, ¿verdad? Pero ahora aparece esto. Es que yo no me esperaba esto, yo no tenía planeado eso. Lucas 1:38, y esto fue lo que le dijo María al ángel. María respondió: yo soy la esclava del Señor, que suceda tal como me lo has dicho. Y el ángel se fue. En otras palabras, María lo que dijo fue: amo a Dios con todo mi corazón y haré lo que Él quiere que yo haga. Ella dijo sí a todo lo que me pida Dios, sí a todo lo que me diga Dios. Ahora, su vida está totalmente acabada. Piensen en esto. Una madre soltera en ese tiempo, Jorge, ¿qué les pasaba? La peleaban. Y si sobrevivía a eso, iba a tener que pedir limosna toda su vida, porque ¿cómo iba a mantener una madre soltera a un niño, a un bebé? ¿Verdad? Entonces solo puede imaginar María los rumores. Ay, andan diciendo, ¿qué pueden andar diciendo? Quedé embarazada y no de mi esposo. Señor, ¿por qué permites que me pase esto? Esto yo no lo pedí, no es justo. Esto yo no lo tenía planeado. ¿Cierto? Y creo que exactamente así es como muchos de ustedes se sienten ahora mismo. Y tú dices ahí en tu corazón: esto no lo tenía planeado. Y no sé qué caso será el tuyo, pero quizás finalmente estabas saliendo adelante económicamente. Ay, se te dañó el carro y tuviste que pasar un tarjetazo de 400,000 colones. 400,000 colones que teníamos pensado que tal vez podríamos
y tú dices, esto no lo tenía planeado. Y les dije al principio del mensaje que les daría solo una idea. Y es una idea a la cual quiero que se aferren estos últimos días del año. Y esto es para cada uno de ustedes que ha tenido que cambiar el plan. Si están tomando notas, espero que escriban esto. Y lo más importante es que esta verdad les ancle en su corazón. Si has tenido un cambio de planes, no tienes que entender. Wow, qué bueno eso. Abracen esta verdad. No tienes que entender el plan para confiar que Dios tiene un propósito. No tienes que entender el plan para confiar que Dios tiene un propósito. Permítame decirlo nuevamente, no tienes que entender el plan para creer que Dios tiene un propósito. De hecho, Proverbios 19:21 dice así. ¿Lo pueden leer conmigo? Dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalece. El propósito del Señor prevalece. Tal vez tú 2025 empezaste a planear muchas cosas que no salieron. Déjame decirte, el propósito del Señor prevalece. Amén. No tienes que entender el plan para confiar en que Dios tiene un propósito. Los planes de María y José quedaron arruinados, hechos pedazos. José estaba determinado a dejarla. Él dice, no tengo otra opción más que separarme de ella, y lo considera en el versículo 20. Mateo 1:20. Mientras pensaba en esto, el ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo, José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Espere, dice José. ¿Usted me está diciendo que todo lo que María me dijo era verdad? ¿Es en serio? Y en el versículo 21 muestra su propósito. Porque José no entendía por qué Dios lo estaba haciendo pasar por esa vergüenza. Pero en el versículo Mateo 1:21, ahí Dios le muestra su propósito y dice, cuando nazca el niño lo llamará Jesús. Y ahí viene el propósito. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Casi puedo imaginar a José diciendo, no, ¿es en serio? Usted me está diciendo que detrás de esto hay un propósito. Usted me está diciendo que lo último que yo hubiera querido es exactamente lo que Dios quiere hacer que suceda. ¿Quieres decirme que detrás de mi dolor, que detrás de mi decepción, que detrás de mis lágrimas hay un propósito? Y sabes que yo casi puedo escucharle a Dios susurrar en su oído, mis pensamientos son muy diferentes a tus pensamientos. Mis caminos son más altos que tus caminos. Y aunque no lo sientas, decía José, aunque no lo sientas, aunque no lo sientas, aunque no lo sientas, aunque no lo sientas, yo estoy orando en todas las cosas para el bien de los que me aman y son llamados a mi propósito. Ay, Dios me está susurrando a alguien, aunque no lo sientas, aunque no lo sientas, aunque no lo sientas, Diana, aunque no lo sientas, Yatsiri, aunque no lo sientas, Nati. Qué bueno eso, así es. Lo estoy haciendo. Qué bueno, amén. Lo estoy haciendo.
éramos unos improvisadores. Y decíamos, Dios proveerá. Dios proveerá. Nos casamos y como dice el dicho, el que se casa, quiere casa. Pero nosotros no teníamos. Entonces nos fuimos a vivir de la casa de mi mamá. Es mi mamá y me ama, ¿verdad? Entonces ella tenía que amar a Baile y amar a Sofía. Y entonces ahí me recogió. Y estuvimos también como de casa en casa, rodando, ¿verdad? Y un momento de eso, de estar rodando, fuimos a vivir a la casa de mi suegrita linda, que ella siempre es un amor, nos abría las puertas. Y le digo, ay, yo necesito que nos pongamos a las pilas, ¿verdad? Necesito mi casa. Entonces Byron dice, bueno, vamos a sacar esta platita y vamos a remodelar un cuarto que está aquí arriba, ¿verdad? Yo, bueno, está bien. Y entonces empezamos con la remodelación del apartamento. Y un día me voy a bañar para irme al trabajo y había un familiar viviendo con nosotros y este familiar pone una cámara, un celular para grabarme mientras me baño. Yo agarré ese celular y fui y se lo tiré a Byron y le dije, vea, le digo, y entonces Byron se ha levantado y no sabía qué hacer y daba vueltas y bueno, se armó un problema y entonces yo le decía, Dios, yo agarré mis cosas, me fui, dejé las de él y dije, yo no tengo por qué estar pasando esto. Yo con 2 hijas y me abrió una herida que tenía desde niña, ¿verdad? Porque mi padrastro también hacía eso, me veía cuando me bañaba y yo decía, yo no puedo soportar esto, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces Byron en la noche llega y me dice, Adri, vea, yo quiero estar con usted, por favor, perdóneme, hagamos lo posible por estar juntos. Y yo, si usted quiere estar conmigo, entonces usted me va a dar una casa para mí y para mis hijas. Yo no quiero andar rodando ni ponerlas a ella en peligro. Y entonces de verdad no teníamos plata, ¿verdad? Vivíamos ahí con lo que nos pagaban al día, como dicen. Y entonces nos fuimos a ver una casa en Cartago. Era la casa más hermosa que yo había visto en toda mi vida. Y empezamos a soñar. Y Dios nos dio una casa. Y unos años después yo analizaba porque tenía una gran herida en contra de esa persona. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué volviste a tocarme la herida? ¿Por qué le volviste a echar limón a esta herida? ¿Por qué tuve que revivir lo que viví en mi infancia? ¿Por qué, Señor? Y fue como un suave susurro. Y sentí en mi corazón una respuesta de parte del Señor y me dijo, si yo permitía que tú te quedaras ahí vas a establecerte y vivir siempre detrás de la casa de los papás de Byron. Y entonces yo dije, Señor, sí es cierto, porque muchas veces hay cadenas generacionales que no se rompen. Y yo he visto en ciertas partes y ciertas familias que la cadena es, me voy a vivir donde mis papás y hago una casa arriba. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, qué bendición poder hacer eso, ¿verdad? Pero en nuestra familia nunca nadie tuvo casa propia. Y yo fui la primera en mi familia y Byron fue el primero en su familia en tener casa propia. Y no solo eso, sino que nos vamos a vivir a Cartago. Empezamos a ir a una iglesia. Byron estaba apartado, pero Byron se empieza a activar en esa iglesia. Y Dios empieza a poner un propósito en su corazón. Y empezamos a abrir grupo y la gente se empezaba a acercar y empezamos a tener un grupo como de 40, 50 parejas, ¿verdad? De matrimonios. Y ahí Dios aviva un propósito que en él estaba muerto. Y no solo eso, sino que dijimos y sentimos el llamado de Dios en decir, tenemos que abrir una iglesia. Dios puso ese deseo en nuestro corazón y cuando empezamos a hacer iglesia,
haciendo esto para Dios, nos va a ir bien, ¿verdad? Vas a tener la epidural celestial, no vas a tener dolores, solo vas a estornudar y ahí nace, ¿verdad? Sin dolores. Todo va a salir de maravilla, tranquila. Esto es pan comido, porque esto viene de Dios, María. Esto viene de Dios, ten paz, no te va a doler. Pero, ¿cuántos conocemos la historia? En lugar de eso, ella tal vez estaba en la orden de parto, encima de un burro. ¿Se imaginan, mujeres? Encima de un burro. ¿Cuánto caminó? María, 112 kilómetros. 112 kilómetros. 112 kilómetros encima de un burro y con contracciones. Mujeres, para las que hemos pasado por eso, ¿se imaginan? Uno quiere estar ahí bañándose con agua calentita, con una bola haciéndose aquí, ¿verdad? Pero ella no tenía una bola, ella tenía un burro, ¿verdad? Y José prácticamente estaba cansado porque fueron 112 kilómetros jalando al burro, y tal vez el burro ya cansado, María quejándose, ¿verdad? Y él va jalando el burro, vamos, muévete, ¿verdad? Saltándose todos los semáforos en rojo, llegan al pueblo y ¿qué creen? Mujeres, como siempre los hombres. José no reservó la sala de partos. ¿Pueden creerlo, mujeres? Hombres, digan, hombres. Cuando Sofía nació, Oriana nació, yo dejé todo listo. Y le digo a Byron, vea, yo lavé una mallita. Lo único que usted tiene que hacer es quitarla del tendedero, meterla al bolso y me la lleva. Llega el día de la salida. Yo toda feliz porque estaba deseando irme para la casa. Y estoy buscando en el bolso. ¿Y saben qué pasó? No estaba la malla. ¿Saben qué tuvo que hacer mi suegra? Quitarse el pantalón en el carro, quedarse en calzones y darme el pantalón de mezclilla.
acepta la voluntad, vive como fugitiva tal vez. Pero quiero que avancemos 33 años después. María, la madre que dijo sí a todos sus planes, Dios, hágase en mí según tu palabra. Sabes que te amo, yo siempre haré lo que tú me pidas. Está allí de pie, mirando a su hijo. Su hijo se está despojando de su ropa, desnudo, colgado en una cruz, sostenido únicamente por clavos que atraviesan sus manos, sus talones. Su espalda está tan desgarrada por los azotes que probablemente hasta se le veían sus órganos vitales. La única forma en que puede respirar es apoyándose de los clavos de sus pies a sus manos, y para inhalar tenía que hacer esto. No tenía apoyo abajo, nada más tenía unos clavos, y para él poder respirar tenía que hacer así. ¿Se imaginan? Una madre viendo eso, y en su corona en su frente había una corona de espinas. Su rostro estaba tan golpeado y ensangrentado que ni siquiera parecía un ser humano. Y la madre que dijo sí a Dios, sí a todo lo que me ordenes, lo está mirando. ¿Tú sabes lo que ella está pensando? ¿Tú sabes lo que María puede estar pensando? Dios, esto no es justo. Él no hizo nada malo. Él lo hizo todo bien. Él no cometió pecado alguno. Haz que esto se detenga. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo escupieron. Le escupen la cara, se burlan de él y les dicen, ay, ¿no eres que eres el rey de los judíos? ¡Sálvate! ¡Sálvate! Jesús mira al cielo y ora y dice, Padre, por favor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ella observa a su hijo. Su hijo es justo en todos los sentidos, no cometió pecado. Y lo oye declarando con fe, con amor y compasión. Y dice, y en agonía dice, consumado es. Todo ha terminado. Y luego, ¡pum! La tierra se sacude. Y eso no está registrado en las escrituras, pero yo como mamá, yo que parí con dolor, yo que los vi crecer, yo que estuve en sus peores, en sus mejores momentos, María no pudo sostener el peso de su dolor. María no pudo soportar ese dolor y cayó postrada y lloró amargamente. Lloró amargamente y decía, no, mi bebé. ¿Sabes? Yo como madre no me puedo imaginar esto. Porque María y José tenían un plan, pero Dios tenía un propósito. María y José tenían un plan, pero Dios tenía un propósito. Miri y Chanti tenían un plan, pero Dios tenía un propósito. Lynn, tú tenías un plan, pero Dios tenía un propósito. Tú tenías un plan, pero Dios tenía un propósito. Mi amor, teníamos un plan, pero Dios tenía un propósito. Tal vez para este 2025 ustedes tenían muchos planes y Dios se los interrumpió y no entendías el por qué, pero Dios tiene un propósito. María y José tenían un plan, pero Dios tenía un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Se preguntan, ¿cuál es ese propósito? Les voy a decir cuál es ese propósito. El propósito eres tú.
Sí, eso es verdad. Pero si le preguntáramos a Dios hoy, ¿cuál fue el motivo de la Navidad en su corazón? ¿Por qué mandó a su hijo a morir en una cruz? La respuesta sería distinta. El motivo fue sobre el pesebre. No fue solo el milagro, no fue solo la historia. El motivo fuiste tú. Jesús vino porque Dios te ama. Vino porque el Padre no quiso quedarse lejos de ti. Vino porque había una distancia enorme que solo Él podría cruzar. Dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú eras el propósito, tú eras el propósito, tú eras el propósito. Había un plan dentro del plan, había un plan dentro del plan, y ese plan lleva tu nombre, ese propósito lleva tu nombre. Nadie podría haber inventado la historia de la Navidad, porque el hombre tenía un plan sobre cómo iba a venir el Mesías, ¿cierto? Grande, rey, en un palacio, pero Dios tenía un propósito, y el que Él fuera despojado de su gloria en el cielo y se convirtiera en la persona de Jesús, que nació de una virgen. Iglesia, ¿por qué tenía que nacer de una virgen? ¿Por qué tenía que nacer de una virgen? ¿Saben? Porque así Él no heredaría la naturaleza pecaminosa de su Padre, sino la naturaleza divina de su Padre celestial. Por lo tanto, podía ser perfecto en todos los sentidos sin haber pecado jamás. Por eso murió en la cruz, por ti, por mí, por nosotros. Éramos el propósito. Éramos el propósito. María y José tenían un plan, pero Dios tenía un propósito, y ese propósito eras tú. Ese propósito eras tú. ¿Qué tal si yo él me acompaña con el teclado de para ir terminando? Si tú eres de las personas que tenían planes y tal vez ahora mismo las cosas son totalmente distintas, no te voy a decir por un momento que tu dolor no es real, porque si duelen cuando los planes cambian, no entendemos, nos angustiamos y solo queremos decir: Dios, ¿qué está pasando? Dios, yo te servía, Dios, yo vine a la iglesia todos los días. Pero te voy a decir ahora mismo, debido a la bondad de Dios, debido a su soberanía, debido a quién es Él, no tienes que entender el plan para confiar que Dios tiene un propósito. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Puedes hacer muchos planes, pero el propósito del Señor prevalece. Y en esta noche quiero que tú entiendas que María y que José eran personas justas, eran personas de carne y hueso como tú y como yo, que teníamos un plan. Pero le doy gracias a Dios porque Él tenía un propósito, y su propósito era tú. Y ya para terminar, yo sé que hay muchos de ustedes que si hoy nos tomáramos a sentar un café y yo les preguntara: ¿cómo estás espiritualmente? La respuesta de casi todos es: bien, estoy bien, ¿verdad? Todo va bien. Y si yo les dijera: cuénteme